Bueno, mis amigos, y en los últimos días el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pues ha estado bastante activo en redes nuevamente. Se ha confirmado que sí está vivo, pero en las declaraciones que ha dado hoy en una rueda de prensa internacional que ha hecho, pues queda evidente, además de su carácter guerrerista, de que le gusta es, digamos, estar atacando la violencia, la guerra, pues queda evidente que es un hombre que definitivamente no cree en Jesucristo, pero esto ya digamos que para mucha gente o para digamos los que no son fanáticos cristianos ni evangélicos, pues ya se sabía, evidentemente, porque el pueblo judío ve a Jesús como alguien que sí vivió, que estuvo en una época, incluso hasta como un profeta, pero nunca lo han visto como al Hijo de Dios, ni como al Salvador del mundo, ni nada parecido. E hizo la comparación en plena rueda de prensa, habló y se atrevió a compararlo con Genghis Khan, que fue uno de los conquistadores pues mongoles más sangrientos, más sanguinarios de la historia del mundo. Y pues dijo, digamos rápidamente, lo que dijo fue, pues Jesucristo sí es como un buen hombre que existió, pero pues realmente seguirlo a él eso no sirve. Lo que sirve en este tiempo es ser como Genghis Khan y responder ante supuestamente las agresiones e ir directamente a las armas. Vamos a mirar que aquí está el video de la conferencia que estaba dando. Vamos a ver un pedacito en español, lo estábamos tomando de USA en vivo y por temas de derechos solo vamos a ver un pedacito y luego hago ya la transcripción o el doblaje del video original. Escuchemos qué dice. Ahora, él escribió muchos volúmenes, leí la mayoría de ellos. También Está hablando aquí de un escritor que leyó y de donde saca, digamos, esto que está hablando. escribió Las lecciones de la historia, un libro muy breve de 100 páginas en el que dijo, bueno, la historia demuestra que, desafortunadamente y lamentablemente, Jesucristo no tiene ventaja sobre Genghis Khan. ¿Sí? Jesucristo no tiene ventaja sobre Genghis Khan. Es decir, que Genghis Khan está por arriba de Jesucristo. Porque si eres lo suficientemente fuerte, despiadado, poderoso, el mal vencerá al bien, la agresión vencerá a la moderación, así que no tienes opción. No tienes opción. Y entonces aquí es cuando nos desligamos, digamos, y abrimos los ojos y para la gente, si hay alguna persona cristiana y evangélica que siga estas iglesias donde les dicen que es que somos el pueblo de Israel, que es que los judíos de pronto siguen a Jesús, pues él mismo lo acaba pues de confirmar que no. Porque está poniendo es, digamos, a alguien guerrerista, a alguien que le gusta la violencia, que utiliza las armas para supuestamente ganarle al mal. Porque lo que está diciendo, él siempre va a hablar que los agresores son los iraníes, cuando el mundo se ha dado cuenta que el mismo Benjamin Netanyahu siempre es el que ha iniciado todas las guerras y más esta guerra tan delicada que está arrastrando al mundo. Evidentemente, e incluso en pasados días el mismo Donald Trump intentó involucrar a toda la OTAN para meterse en esta guerra, cosa que, entre otras, todos los miembros de la OTAN pues lo rechazaron porque dijeron, no, esto no tiene nada que ver con una agresión a la OTAN, sino es algo que ustedes se inventaron, es decir, Donald Trump y Netanyahu. Y entre otras, hace pocos días, mejor dicho, hace 2 días, que renunciaba el jefe de inteligencia, John Hentz, y decía, no, pues nosotros no teníamos ningún riesgo con Irán. Esto no es cierto y por eso renunció y lo dejó, ¿no? Incluso pues hasta el mismo Donald Trump se burló de él, ¿no? En fin, si bien es cierto entonces que están metidos aquí, que Israel, digamos que viene una tradición, pero es, digamos, es algo inventado lo que se ha hecho para decir que esto puede ser una guerra religiosa. Porque el mismo Netanyahu lo está diciendo acá.
No vamos a seguir, o sea, mejor dicho, si se compara a Jesucristo con Gengis Khan, pues está perdiendo el año y nosotros necesitamos ser poderosos, fuertes, ¿sí? Cuando Jesucristo, las enseñanzas de Jesús que lo vemos en el Nuevo Testamento, dice que se va a vencer al mal, pero no precisamente con la guerra, sino si a usted le pegan en una mejilla, pues ponga la otra. En amar a los demás, ¿sí? En tener misericordia, en ayudarse, en no ver la diferencia con nadie. Porque aquí no se trata de ser mejores que los demás, sino se trata precisamente de poder comprenderse y ese amor precisamente lleva a eso, al perdón y a la reconciliación. Pero aquí vemos un líder que no tiene nada que ver con eso, que lo que está hablando es solamente de guerras y supuestamente en defenderse, aunque nunca hemos visto por qué, porque siempre han acusado a Irán de que tiene armas atómicas y nunca se lo han podido comprobar. Llevamos 20 años o más, digamos, en el mismo discurso. Entonces, él simplemente, y de manera casi que frentera, mejor dicho, ante todas las cámaras, está confesando que eso no tiene nada que ver con nosotros. Escuchemos un poquito más. Si miras el mundo tal como es hoy, tienes que estar ciego para no ver que las democracias lideradas por los Estados Unidos tienen que reafirmar su voluntad de defenderse y oponerse a sus enemigos a tiempo, mientras... Y entonces defenderse de sus enemigos a tiempo, defenderse de sus enemigos, pero es el enemigo, Irán es el enemigo que ellos han construido, así como los palestinos. Y así, Palestina, que la destruyó el año pasado, acabó con ella completamente, ¿no? Ante los ojos de todo el planeta, y poco se hizo. Incluso aquí desde Colombia, el presidente, digamos que más, como se dice, frenteó esta situación para hacerles contrapeso, fue Gustavo Petro. Pero con el poder de Estados Unidos, pues lo callaron. Lo callaron porque pueden hacer lo mismo que hicieron con Maduro hace poco, ¿no? Y le inventan cualquier cosa y se lo llevan y lo detienen y lo llevan porque pueden hacer lo que quieran. Se le pueden meter al que quiera, al país que quiera, si no está de acuerdo con ellos. Pero entonces, esa mentira que siempre se ha dicho, que es que esto es una guerra santa, porque las personas muy religiosas viven diciendo eso, que es que esto es una guerra santa, y ¿santa de a dónde? Por favor, Dios mío. Si es que los que creemos en Jesucristo, los que somos cristianos, intentamos por lo menos seguir los preceptos de Cristo. Y no, si sospechamos que alguien puede ser enemigo de nosotros porque de pronto entonces nos hizo una amenaza por decir algo, entonces mejor vamos y lo eliminamos primero, y eliminamos a su familia, y destruimos su casa, y destruimos todo, incendiamos todo, porque eso es lo que ha hecho Israel en este momento. Y muchos, recordemos la cifra que antes de iniciarse este conflicto, el 51% de los judíos, de las personas, de los israelíes, estaban de acuerdo con comenzar esta guerra. Y vemos las consecuencias ahora, pero miremos un poquito más de lo que dijo. Aún hay tiempo antes de que el estridente gong del peligro los despierte y los despierte demasiado tarde. Aquí es donde estamos ahora. El hecho de que la gente no vea eso, el hecho de que muchos medios de comunicación estén insistiendo en muchas noticias falsas, pero también... Y entonces se inventan esto porque ahora, si ustedes se han enterado, ahora la persecución incluso con los grandes medios, ¿no? ABC News en Estados Unidos están problemas porque la persecución que tiene constante de Donald Trump es que ellos, mejor dicho, si no publican lo que él dice, entonces son enemigos de él y que están publicando noticias falsas. Y Netanyahu ni se diga, porque es que en Israel usted sabe que básicamente está prohibido publicar algo sin que alguien del Estado, digamos, lo esté verificando. Por eso es que no salen a veces mucha información de allá. Y bueno, vamos a hablar de Irán y por supuesto en Irán es que no hay internet, básicamente lo prohibieron. Solo salen como esos comunicados del gobierno. Entonces, pero los medios occidentales sí pueden, digamos, hacer un eco grandísimo a lo que pasó en estos días, este día, ayer, donde condenaron a 3 hombres supuestamente pues por haber intentado asesinar a guardias del Estado.
los acusan de haberlos atacado con cuchillos y toda esa cuestión. Algo pues reprochable, pero al mismo tiempo, aunque aquí a toda velocidad lo hicieron, y al mismo tiempo, pues lo mismo que hacen en Estados Unidos, que tiene pena de muerte. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Qué es lo que se critica de Irán? Claro que es reprochable, porque para las personas, digamos que promovemos un mundo mejor y la paz, pues ese tipo de cosas tampoco puede suceder. Pero no es, o no son los 30.000 personas ejecutadas, como está diciendo Estados Unidos, y una prensa comprada que sin pruebas todos los días han repetido lo mismo. Y mucha gente tiene en el imaginario que fue que mataron a 30.000 personas cuando no hay una sola prueba de eso. No hay una sola prueba de eso. Y sí, se habla de unas 50 o 60 personas que han fallecido durante esas protestas de hace 3 meses, que entre otras muchos hablan que estaban infiltradas por la CIA y la Mossad de Netanyahu. Voy a tener este aparte acá y lo voy a leer porque es del video original. Como le decía, no quiero leer más del otro porque hay derechos de autor sobre el doblaje, entonces prefiero hacerlo directamente. Entonces dice, decía Kim, estos bárbaros y superarlos tanto en innovación como cuando sea necesario en letalidad dirigida, es letalidad selectiva, va en contra de los asesinos en la medida de lo posible para evitar bajas civiles. Tenemos esas capacidades, las estamos construyendo para el futuro. Eso es lo que salvaguarda el futuro, ya sabes. Si la gente quiere ser ingenua, que no vean el tipo de mundo en el que vivimos. No basta con ser moral, no basta con ser justo, no basta con tener razón, ya sabes. Uno de los más... bueno, y aquí habla, ¿no? No, de los escritores del siglo XX al que admiro mucho es al historiador Will Durant. Ahora bien, escribió muchos volúmenes. Leí la mayoría de ellos. También escribió las lecciones de historia, un libro muy breve de 100 páginas. Lo cual dijo, la historia demuestra que desafortunadamente Jesucristo, no tenía ninguna ventaja sobre el Gengis Khan. Porque si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado, lo suficientemente poderoso, el mal vencerá al bien. La agresión vencerá a la moderación. Aquí no tienes otra opción. Si miras al mundo como es hoy, hay que estar ciego para no ver que las democracias, lideradas por los Estados Unidos, tienen que reafirmar su voluntad de defenderse y oponerse a sus enemigos a tiempo. Mientras aún hay tiempo antes de que el estridente sonido del peligro los despierte y los despierte demasiado tarde. Aquí es donde nosotros, es ahora el hecho de que la gente no vea esto, el hecho de que muchos medios de comunicación estén insistiendo en muchas cosas falsas, muchas noticias falsas, pero también mucha miopía y no ver el periodo histórico en el contexto histórico. La lucha en la que estamos inmersos ahora no anula esas verdades. Tenemos que ser fuertes, tenemos que estar armados, tenemos que ser más poderosos que los bárbaros, o no estarán simplemente en las puertas. Derribarán nuestras puertas y destruirán nuestras sociedades. Eso es lo que Israel está haciendo ahora con Estados Unidos. Y estoy muy orgulloso de que el pueblo israelí se mantiene firme, de que el ejército israelí está manteniéndose firme. Nos levantamos desde el 7 de octubre, nuestro pueblo, nuestros soldados se levantaron como leones, pero al protegernos a nosotros mismos y al unirnos a nuestros grandes amigos estadounidenses, también estamos protegiendo al mundo entero. Que le pregunta a alguien de la ABC News, primer ministro, dada la escalada de ataques contra aliados de Estados Unidos en el Golfo, dado los crecientes costos de la energía, los altos costos en general, que el personal militar estadounidense murió en esta guerra, muchos estadounidenses se preguntan si usted engañó a su gobierno para que iniciara esta guerra y hasta cuándo tendrán que seguir pagando los estadounidenses las consecuencias. Le dice, bueno, yo no engañé a nadie. Yo no tuve que convencer al presidente Trump de la necesidad de impedir que Irán desarrollara su programa nuclear, ponerlo bajo tierra y poder lanzar misiles con ojivas nucleares contra Estados Unidos. Él entendió y lo explicó. Bueno, el mismo cuento
que lleva repitiendo 25 años y de los cuales no hay absolutamente pruebas. Pasa lo mismo que con Irak, ¿no? Se le metieron, lo invadieron y no encontraron que estuvieran haciendo armas atómicas. Y Netanyahu utiliza el mismo cuento de siempre. El mismo cuento repetido de las bombas atómicas, de las armas nucleares. ¿Sí es lo que estaban diciendo? No, yo no tuve que convencer a Trump, pero le dije, uy, no, pero si no los detienen, una bomba de esas nucleares le podrá caer allá a usted encima. Ya lo había dicho, incluso se le había escapado a Marco Rubio en una de las declaraciones, que precisamente, y creo que fue a Pete Hegseth también, que es el secretario de Defensa, que en un momento Netanyahu comenzó a presionar, hasta que, mejor dicho, se vio casi que obligado Trump a meterse en esta cuestión. Y todos ya lo ven a Trump como, no sé cómo decir, como ese niño ingenuo que se dejó meter en este problema. Ahora están pidiendo 200 mil millones de dólares, 200 billones de dólares en recursos para seguir con esta guerra, cuando la cosa va insostenible, básicamente, ¿sí? Está insostenible. Y mientras tanto Israel, pues tiene a su pueblo sometido también al caos total. Netanyahu. El estrecho de Hormuz cerrado, los petroleros parados, las lluvias de misiles todos los días cayendo sobre todas partes, sobre Tel Aviv, sobre Jerusalén, sobre varias ciudades, además porque Israel no es muy grande tampoco. Y ya están sufriendo bajas y ya están sufriendo muchísima destrucción en la capital y en muchos sitios de Israel también. No están pudiendo trabajar bien, obviamente, y ya hay muchísimas dificultades. Y mientras tanto, el mundo, pues, perdiendo dinero. Aquí tenía un cuadro donde mostraba quién era el Gengis Khan. Y él fue este primer Khan mongol que se encargó de empezar a hacer un imperio. Porque eso en realidad es lo que quiere hacer Netanyahu, crear un imperio. De eso es lo que siempre ha estado pendiente él, de hacer un imperio, de ir conquistando sitios, eh, primero con Palestina, con el Líbano, esta obsesión con Irán, de destruir a Irán, y es apropiarse e ir metiéndose en la región para ser el más poderoso. ¿Mm? Entonces, y compararse con Gengis Khan, que si ustedes ven aquí las cifras, estamos hablando de 30 a 40 millones de muertes que hubo mientras que él estuvo liderando a Mongolia, para tener, digamos, ese imperio. Y se justificará diciendo, no, pues se hizo muchas cosas buenas, unificó las tribus mongolas, se expandió, lo que sea, lo que quieran, se facilitó el comercio, lo que quieran, pero, pero ustedes ven lo que hizo, o sea, era un tipo monstruoso y precisamente aquí está el tweet que a propósito de este mensaje que publica Netanyahu en esta rueda de prensa, pues sale Abbas Araghchi, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y de una vez hace su Twitter y dice, para un hombre que depende tanto de la buena voluntad de los cristianos en los Estados Unidos, el abierto desdén de Netanyahu por Jesucristo, la paz sea con él, es sorprendente. Sus elogios desmedidos a Gengis Khan, el peor asesino que nuestra región haya visto jamás, también concuerdan con su condición actual de criminal de guerra buscado. Porque para Irán, obviamente, Netanyahu es un criminal que los ha bombardeado, que les mató a su ayatollah, al líder espiritual y el líder político, y que le ha matado muchísimos líderes y que ha bombardeado a más no poder, y que hace 2 días le dio en una de las refinerías más importantes de gas, y que es el que está causando además esta crisis económica mundial terrible. Todo esto absolutamente desbordado por una persona de verdad que no está pensando sino solamente en sus intereses, en unos intereses propios, ¿sí?
Porque acá ustedes ven, mire, esta es la cifra que Estados Unidos, que los norteamericanos, estadounidenses y bueno, todos los que viven ahí, están pagando segundo tras segundo. En este momento van gastados 26.147 millones de dólares en la guerra. Y mire cada segundo que pasa cómo se mueve este contador. ¿Cómo se mueve este contador? Y como les decía, tuvieron el descaro de pedir 200.000 millones de dólares para la guerra. Cuando Estados Unidos está en un problema terrible. Les está subiendo la gasolina, la seguridad social, el Medicare, están en problemas, están en crisis. Están en unas dificultades tenaz. Y mientras tanto, miren el precio del petróleo en este segundo cómo va. 106.77. Desde el 28, mejor dicho, aquí hay cifras ya. Desde el 27 de febrero, un día antes de comenzar esta guerra, estaba a 72.29 el petróleo Brent. ¿Sí? Y estos son los futuros, ¿no? Del petróleo. Porque en este momento se está negociando el físico, lo está negociando a $150 por barril. Esto puede llevar a una recesión. Entonces, pues nada, esta es el desenmascaramiento, pero además que él solo se hace, porque es que lo hace ante las cámaras, y es el abrirle los ojos de verdad a cuanto cristiano, a cuanto evangélico, mejor dicho, ciegamente guiado por la iglesia, por el pastor o por lo que sea, le vive diciendo, no, esta es una guerra religiosa, cuando esto no tiene nada que ver con una guerra religiosa. Y él mismo desconoce a Jesucristo. No les importa, porque es que no le interesa. Él dice, ay, no, ser bueno, no, nada. Esa cuestión no sirve. Aquí lo importante son las armas, la violencia. Con eso es que vamos a de verdad a ganar y acabar con los malos, ¿no? Y acabar, porque eso no hace sino insultar a los iraníes todo el tiempo diciéndoles que son los malos, que son los terribles. Ustedes, espero que dejen sus comentarios, me digan qué les parece esto que ha dicho él, qué les parece esta situación. Por favor, dejen todos sus comentarios si están o no están de acuerdo. Y bueno, muchísimas gracias por estar conectados una vez más en John Alex News y nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga.